vamos a tocar el capítulo de relaciones simétricas aplicadas en triángulos rectángulos. Entonces empezamos con lo siguiente. Nosotros vamos a encontrarnos con el triángulo ABC, donde conocemos los catetos y también conocemos las proyecciones y conocemos la altura. Entonces, podemos calcular, por ejemplo, recuerdan de la antiparalela. Si acá aparecía teta y aquí aparecía teta, entonces si yo quería conocer este valor, si esto era como un m y todo era como un n, digamos, entonces x al cuadrado era esta porción por el total, o sea que sería m por n, ¿sí? Entonces, ¿dónde vemos eso? Si este ángulo fuera teta grados, 90 menos teta, y el teta grados viene por aquí. Si este ángulo fuera alfa, es nomás esto. Si este ángulo fuera alfa, la suma de los ángulos suma 90 grados. Entonces ella necesariamente es alfa. Entonces observo teta y teta. Entonces aplicando aplicando el teorema de antiparalela, entonces aquí llego a que c elevado al cuadrado, aquí sería igual, sería su proyección, que sería m, por el total que sería b. Y si voy en el otro sentido para alfa y alfa, aplicando antiparalela sería que a al cuadrado, aquí tendría que ser igual, su proyección que es n, por el total que sería b. Ahora, podemos encontrar más propiedades. Por ejemplo, si es que yo calculo el área del triángulo, sería cateto por cateto, ¿no? Sobre 2, o sea, a por c sobre 2. Pero también puedo calcular base por altura entre 2. O sea, ¿qué más se cumpliría? Que a por c sería igual a ¿qué? A b por h. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué otra propiedad podemos encontrar? Si yo aplico tangente de teta, o sea, sería, por ejemplo, aquí, tangente de teta es igual a h sobre n, tangente de teta ahora sería m sobre h. Entonces yo que h al cuadrado es igual a m por n. Entonces la otra propiedad sería que h al cuadrado es igual a m por n. Ahora, si es que yo sumara estas dos expresiones, tendría c al cuadrado más a al cuadrado en la primera parte, c al cuadrado más a al cuadrado, y sería igual a la suma de mb más nb. Si factorizo b, y luego me estaría quedando m más n, pero m más n que es igual a b, o sea sería b al cuadrado. Y esto es el famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, más propiedades podemos estar conociendo. Por ejemplo, si es que aquí, mira, el teorema de Pitágoras, que es c al cuadrado más a al cuadrado es igual a b al cuadrado. Si yo le dividiera con esto, pero al cuadrado, entonces todo esto sería a al cuadrado, c al cuadrado, y acá sería b al cuadrado y h al cuadrado. Entonces, ¿qué llegó aquí? Llegaría que 1 sobre c al cuadrado, en orden sería de esta forma, ¿verdad? 1 sobre a al cuadrado más 1 sobre c al cuadrado, que es igual a 1 sobre h al cuadrado. Entonces estaría llegando a otra propiedad, pero estas otras propiedades son derivadas de zetas,
O sea, estas 5 serían las 5 principales teoremas de donde podemos sacar las otras. Entonces, conocemos, ¿no? Por el teorema de antiparalela conocemos estas dos. Esto es por el área. El producto de los catetos entre 2 es igual a la base por altura entre 2. 2 y 2 se anulan y va. Esto también por semejanza de triángulos. Este triángulo es semejante a esto. Entonces m sobre h es igual a h sobre n. Entonces ahí llevo que h al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Y este es el famoso teorema de Pitágoras, que también se tendría de aquí. O sea, sería la demostración del teorema de Pitágoras aplicando antiparalelas. Entonces, esa es la forma como podemos calcular si conocemos nuestro triángulo rectángulo. Entonces, casos particulares. Por ejemplo, si yo me encuentro en una semicircunferencia y justo quiero calcular la altura o quiero calcular esta cuerda, entonces recordemos nosotros, siempre y cuando teníamos una semicircunferencia, el ángulo descrito en ella siempre era de 90 grados. El ángulo descrito en una semicircunferencia siempre es 90 grados, no importa cómo lo dibujes. Por ejemplo, puede ser de esta forma, siempre va a ser 90 grados. ¿Qué significa? Si es que yo uniera de aquí a este punto, o sea, al punto del extremo del diámetro, entonces esto sería 90 grados. Si este ángulo es 90 grados, me encuentro en un triángulo rectángulo. Si es que me encuentro en un triángulo rectángulo, ya sería altura. Estamos en lo mismo que aquí. Entonces, lo primero que se cumpliría es que h al cuadrado aquí es igual al producto de las proyecciones, ¿verdad? O sea, sería m por n. Igual que acá. Igualito que acá. Ahora, x al cuadrado, este ángulo θ viene aquí. Aplico antiparalelas. O sea, x al cuadrado, ¿a qué sería igual? Sería su proyección m por el total. M más n. Entonces, estas propiedades se cumplen en una semicircunferencia. Ahora, pasamos, chicos, si en caso de que nosotros nos encontramos con dos circunferencias tangentes, la distancia a la recta tangente en común sí se puede calcular. Llamémoslo d. Esta distancia d va a ser igual a que a 2 veces el producto de la raíz de los dos radios. O sea, R mayúscula por R minúscula. ¿Y cómo se puede demostrar? Se puede demostrar de la siguiente forma. Trazamos las perpendiculares desde los centros. Entonces, ellos son 90 grados. ¿Por qué? Porque son puntos de tangencia. Ahora, si unimos los centros y justo del centro menor trazo una perpendicular al otro de los radios, entonces aquí yo formaría un rectángulo donde esto sería R minúscula, esto sería R minúscula, pero recuerda que el total es R mayúscula. Entonces esta pequeña porción sería R mayúscula menos R minúscula, y esto sería una distancia D, ¿verdad? Porque es un rectángulo. Y toda esta parte no sería la suma de los radios, ¿sí? Entonces, en este triángulo rectángulo aplico Pitágoras. Entonces llegaría de esta forma, que d al cuadrado más r menos r minúscula al cuadrado es igual a la suma. Entonces ella pasa al otro lado, entonces tendría que d al cuadrado sería una diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados sería la suma 2 veces r. ¿Por qué? Por la diferencia. En este caso sería también 2 veces r, pero r minúscula.
Entonces ahora saco raíz, acá tendría 4. Raíz de 4 sería igual a 2. Raíz de 4 es igual a 2. Y me estaría quedando en raíz del producto. Entonces, si es que yo conozco los radios y estas circunferencias son tangentes, entonces la recta tangente en común sí lo puedo encontrar. Y sería 2 veces el producto de las raíces. Entonces, con ello pasamos a las aplicaciones de los ejercicios. En una circunferencia es tangente a los lados AD y CD de un cuadrado de longitud. La longitud de los segmentos AP y BT, puntos de tangencia, miden A y B. A ver, este punto es un punto T y dice de A también vamos a trazar una recta tangente hacia el punto P. Este es el punto P. Dice ella vale A y el otro vale B. Bueno, esto todavía no nos dan de dato ya. Y con ello nos piden calcular, si ABCD es un cuadrado, nos están pidiendo calcular el radio de la circunferencia. Chicos, nosotros sabemos, ¿no? Si es que nosotros teníamos una circunferencia cualesquiera y desde un punto exterior trazábamos dos rectas tangentes a la circunferencia, entonces ella será de longitud igual. Este punto es punto tangente, entonces si ella vale A, ella también sería A. Ahora, chicos, si es que yo trazo del centro hasta el punto D, ella sería ¿cuánto? Ella sería 45 grados y ella sería 45 grados. Entonces, sería como si fuera una bisectriz. Pero 45 es sospechoso. Estamos hablando de un cuadrado, no sería parte del diagonal. Entonces, si es que yo prolongo esta distancia, necesariamente tiene que llegar al punto D. ¿Qué quiere decir? Que el punto B, el centro y el punto D son puntos colineales. Allá abajo. ¿Y cómo aprovecho eso? Me están pidiendo calcular el radio, o sea, me están pidiendo ella. Entonces, si al punto T trazo una distancia, entonces esta distancia necesariamente es perpendicular. Y ahora, aquí voy a formar un rectángulo. Como ella es 90 grados, punto de tangencia 90 grados, entonces si yo formara mi rectángulo, entonces el A sube, ¿sí? Si el A sube, pero este ángulo ¿cuánto es? 45 grados, porque ella es 45, entonces ella también necesariamente es A. Entonces en este triángulo rectángulo sí puedo conocer BO, sería la hipotenusa. Y esa hipotenusa sería A multiplicado por raíz de 2. Y ahora por último aplicamos teorema de Pitágoras en este triángulo. Entonces decimos, para el triángulo rectángulo BTO aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces A raíz de 2 al cuadrado tiene que ser igual a ¿qué? Al cuadrado de los catetos, B al cuadrado más R al cuadrado. ¿Qué me piden? Me pide el radio. Entonces acá sería 2 veces A al cuadrado. Entonces 2 veces A al cuadrado menos B al cuadrado. Raíz sería igual a al radio. Entonces ella sería la respuesta al ejercicio. Y la alternativa sería la alternativa A. Sería la alternativa A.
Pregunta número 166. En un rectángulo se traza una semicircunferencia de diámetro AD, tangente ABC en el punto T. Si AC y TD se intersecan en el punto P y BP vale raíz de 17, calcule el radio de la semicircunferencia. Chicos, lo que nos piden calcular es el valor del radio de la semicircunferencia. Como es un rectángulo y AD es diámetro, entonces es radio y ya sería radio. Como es punto de tangencia, si yo trazara el punto T, entonces aquí sería perpendicular, por ende sería perpendicular. O sea, esta parte sería un cuadrado. Entonces CD también sería radio. O sea, ellos serían radio, radio, radio. Por ejemplo, este ángulo sería 53 medios. ¿Por qué? Porque los catetos están en una relación de 1 a 2. Entonces, lo que más me importa que te des cuenta es este triángulo. El triángulo de aquí. ¿Por qué? Porque los dos triángulos. Porque son triángulos semejantes. Estos ángulos son iguales, ¿verdad? Y estos otros ángulos también son iguales, sería 45, 45, 53 medios, 53 medios. Entonces, chicos, está en una relación de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, las alturas, si es que yo lo trazara, también están en una relación de 1 a 2. Y puedo llamar un valor X. Entonces, ¿ella cuánto sería? Ella sería 2 veces X. O sea, si esta altura es X, entonces esta altura tendría que ser el doble. ¿Por qué? Porque la base es doble. Aquí la base es la mitad de esta. Ahora, entonces el radio sería como 3 veces X. El radio sería como 3 veces X. ¿Qué quiere decir? Que X es igual a R tercios. Chicos, recuérdense que este ángulo era 45 grados. Si este ángulo era 45 grados, entonces ella también es 45, entonces de aquí hasta acá, esta porción es X. Pero el radio, ¿cuánto vale? Vale 3X. ¿Sí? Entonces, esta distancia sería como 4X, o sea, 3X más X y acá sería X. Entonces, por Pitágoras, en este triángulo rectángulo, diríamos por Pitágoras, por teorema de Pitágoras, este punto vamos a llamarle un punto Q, o sea, para el triángulo rectángulo BQP, aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces, X al cuadrado es uno de los catetos y el otro de los catetos es 4X también elevado al cuadrado. Esto sería raíz de 17 elevado al cuadrado. 1 más 16, 17X al cuadrado. Esto es igual a ¿cuánto? A 17. Entonces 17 se elimina, entonces X es igual a 1. Entonces X es igual a 1, pero no me piden el valor de X, me piden el valor del radio. Entonces, como el radio vale 3X, entonces esto sería 3 por 1. ¿Sí? Entonces, el valor del radio, ¿cuánto sería? Sería 3. Entonces, la alternativa a este ejercicio sería la alternativa E. Pasamos al siguiente problema. En un triángulo rectángulo ABC recto B, se ubican los puntos H y Q en AC, P en BC, tal que BH es perpendicular a AC. Chicos, este es el punto H. Lo pongamos por acá. Este es el punto H. Y este es el punto Q.
y el punto P está aquí. Tal que BHP es perpendicular a AC y PQ es perpendicular a HC y HP es perpendicular a ABC. El dato principal es lo siguiente: AB es congruente a BC. Chicos, estas dos distancias son de misma longitud. Esas dos distancias son de misma longitud y con ello me pide calcular el valor de pH, el valor de X. Chicos, para calcular el valor de X nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Estos dos triángulos son triángulos semejantes, diré triángulos congruentes. ¿Por qué? Siempre y cuando tú por ahí vas y te encuentras, y acá teta, digamos, teta, y justo por otro lado, acá teta, es un triángulo rectángulo también, pues hipotenusas son iguales, y uno de los ángulos también son iguales. Tú afirmas sí o sí que esos triángulos son triángulos congruentes. ¿Por qué? Si esto fuera beta, entonces necesariamente termina acá sería beta. Ahora mira, teta, tronquito beta, teta, tronquito beta. O sea, estos triángulos necesariamente van a ser triángulos congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo, caso ala. Entonces, ¿y por qué, profe? Si esto fuera teta grados, entonces esto sería 90 menos teta, entonces ella es teta grados. Por eso te digo. Entonces, si a teta se lo pone m, entonces aquí a teta ¿cuándo tendría que poner? Tendría que poner a m. Y al otro ángulo aquí lo pone n, entonces ella tendría que ser n. ¿Por qué? Este es el otro ángulo. Llamémoslo beta, llamémoslo beta. Si a beta se lo pone, si a la beta se pone n, entonces acá a beta se tendría que poner n. Y ahora empezamos a aplicar las propiedades, pues chicos. Y las propiedades que nos dicen. Entonces las propiedades nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, esto puedo llamar un valor y por momento. Entonces diría que n al cuadrado, o sea, la altura al cuadrado es producto de las proyecciones. O sea, m, ¿por qué? Por y más n. Y si yo calculo para este triángulo rectángulo, m sería la altura. O sea, tendría que m al cuadrado sería igual a y por m. Entonces tendría esas dos posibilidades por el momento. Pero yo quiero calcular el valor de x. Pero para calcular el valor de x, en este triángulo rectángulo se tendría que esto al cuadrado era esta porción por el total. Profe. Entonces, vamos por acá. Entonces, x al cuadrado aquí es igual a su proyección por el total. O sea, sería y por y más n. Ya, hasta ahí hemos tratado de avanzar en algo. Entonces, aquí tendría lo siguiente. Y aquí sería igual. Y más n y acá y por n. Entonces lo que me va a convenir es lo siguiente. Acá sería n al cuadrado sobre m menos. Entonces, ella pasó a dividir. Yo quiero dejarle solo a n, entonces esto sería lo siguiente. Esto sería el valor de y. Ahora, el valor de y yo lo puedo reemplazar. O mejor lo dejamos así nomás. Esto es igual a y más n. Perfecto. ¿Sí? Pero de aquí también obtengo el valor de y. Acá sería que m al cuadrado sobre n es el valor de y. Entonces lo reemplazamos. El y de ahí lo reemplazamos aquí. Entonces sería que m al cuadrado sobre n. Pero por el producto de qué? De y más n. Y y más n está aquí. Y eso es igual a
n al cuadrado sobre m. Y esto sería igual a ¿qué? A x al cuadrado. Entonces, un m se va con un n, un n. Por lo tanto, te está quedando que x al cuadrado es el producto de m por n. Pero de datos nos dan que m por n es un k. O sea, ella es k. Por lo tanto, el valor de x sería raíz cuadrada de k. Entonces, la alternativa a este ejercicio, ¿cuál sería? Sería la alternativa C de casita. Pregunta número 170. Pregunta número 170. En la figura MNTP son puntos de tangencia. Estos son los puntos M, el punto N, el punto P y el punto T. Son puntos de tangencia. O y Q son centros de la circunferencia. Este es el punto O y este es el punto Q. Ambos puntos son puntos de la circunferencia. Si AB vale 5 unidades, esto es AB, C y D. Hallar la longitud del radio de esta circunferencia. Chicos, para esto vamos a necesitar hacer lo siguiente. Como T es punto de tangencia y O es centro, entonces si nosotros trazamos, entonces ella necesariamente tiene que ser perpendicular. Ahora, pero mira, como es perpendicular aquí, entonces aquí también es perpendicular, esto sería un rectángulo. Si es que es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Pero recuerda de que esta distancia, si yo lo trazo, entonces ella sería R, ¿verdad? Entonces los opuestos, bueno, acá se formaría un cuadrado, entonces ella también sería R. O sea, el lado del cuadrado sería R. Entonces si el total vale 5, entonces esta parte sería 5 menos R. Ahora, en la primera parte mencionamos es que nosotros teníamos dos circunferencias tangentes y queríamos calcular la recta tangente en común. Esta recta era 2 veces el producto de los radios. Entonces, y el radio sería, por ejemplo, AM es igual a 5 menos R, pero ella también sería 5 menos R. Este 5 menos R no sería el radio de la circunferencia. ¿Por qué? Porque es la distancia del centro a un punto de la circunferencia. Entonces, aplicando este teorema tenemos lo siguiente. 5 menos R, ¿a cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. El producto de los radios sería el radio R. ¿Por qué? Por el radio R mayúscula, que sería 5 menos R. Entonces, si elevamos al cuadrado, ¿cómo viene elevar al cuadrado? Sí, ¿no? Entonces tendríamos así: 5 menos R al cuadrado tendría que ser igual a 4 por R por 5 menos R. Chao, chao. Entonces, ¿qué tengo de aquí? 5, acá tendría 4, pero este menos pasa a sumar, o sea, 4 más 1 sería 5 veces R. Por lo tanto, el valor del radio sería 1. Y la respuesta a este ejercicio sería la alternativa, la B.
Ejercicio 171. En el lado AD de un cuadrado ABCD, este es el cuadrado ABCD. En el lado AD, a ver qué nos dice. El lado AD de un cuadrado ABCD está contenido en el diámetro AE de la circunferencia. El lado AD está contenido en el diámetro de esta circunferencia del diámetro AE. ¿Qué más nos dice? De centro, si la circunferencia intersecta al cuadrado en el punto medio al lado BC. Chicos, la circunferencia intersecta a BC en el punto medio. Y con ello nos piden calcular el valor de X si la distancia CE, o sea, esta distancia vale 2 raíz de 13, y nos están pidiendo calcular del centro al punto C, o sea, OC, el valor de X. Chicos, lo que nosotros sí o sí necesitamos hacer el trazo es lo siguiente. Es un cuadrado, punto medio. Ese punto medio me hace sospechoso. Si es que yo lo trazara hacia el vértice A, este ángulo es un ángulo conocido. Recuerden lo siguiente, chicos, de las clases anteriores. Si es que yo tenía una relación de 1 a 2, los catetos de un triángulo rectángulo, este ángulo es un ángulo conocido y era 53 grados medios. ¿Por qué, profe? Si esto fuera A, esto fuera A, ¿verdad? Punto medio, esto sería 2 veces A. Triángulo rectángulo, los catetos están en una relación de 1 a 2, entonces sería 53 medios. Pero por su capítulo de circunferencias, nosotros sabemos si es que tenemos una recta tangente y luego una recta secante que pasa justo por el punto tangente de la otra. Si este ángulo es alfa, el arco de aquí vale el doble, o sea, ella sería 2 veces alfa. Si este ángulo es 53 medios, este arco vale 53 grados. Entonces, ¿cómo aprovechamos esto? Si ella vale 53 grados, pero el arco es igual al ángulo central, entonces del centro trazo al punto medio de BC. Entonces este ángulo, ¿cuánto tendría que ser? 53 grados. Este ángulo tiene que ser 53 grados. Entonces voy a aprovechar mi triángulo de 53-37. Entonces, si ella fuera 53, si esto es 53, entonces estos están como 4, 3 y 5. Entonces, ella lo va a multiplicar por 2, entonces ella sería como 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito como 4, o sea, 4 veces A. Si es 4 veces A, bueno, ella es 2 veces A, por lo de acá, porque ese sería un rectángulo. Esto tiene que ser igual a esto. Pero de aquí hasta aquí tendría que ser ¿cuánto? 3 veces A. Pero de aquí hasta aquí 2 veces A. Por lo tanto, esta parte tendría que ser A. ¿Sí? Entonces, nos estamos dando cuenta que el radio vale 5 veces A. ¿Sí? Entonces, ella tendría que ser 5 veces A, ¿verdad? Pero CD también es 4 veces A. Entonces, para este triángulo, por ejemplo, si yo quiero calcular X, sería X al cuadrado, sería un cateto que vale A, o sea, A al cuadrado, más el otro cateto que vale 4 veces A al cuadrado. Y esto sería igual a 17 al cuadrado. O sea, X al cuadrado es igual a 17 veces A al cuadrado. Pero en este triángulo, ponemos por acá el triángulo rectángulo BCE, tenemos el cateto como 6 y 4. Este cateto es como 6 veces A y esto es como 4A y esta distancia vale 2 raíz de 13. Entonces, podemos calcular por Pitágoras
tenemos que 4a al cuadrado más 6a al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 2 raíz de 3, o sea 4 por 13. Y acá que obtengo 16 más 36. 16 más 36, ¿cuánto es? 54. No, 52. Y 52 no es 4 por 13 al cuadrado, y acá también es 4 por 13. Entonces 4 se va, 13, entonces llego a que el valor de A es una unidad. Si el valor de A es una unidad, entonces aquí estaríamos llegando, aquí esto es 17. Por lo tanto, el valor de X sería raíz de 17. Entonces, la alternativa a este ejercicio sería la alternativa B. Agradecer a la Academia Tandens, sobre todo al profesor Sergio por su apoyo en el curso de geometría, ya que con ese curso pude levantar mi promedio, ingresar y estar entre los primeros puestos. Muchas gracias, profesor Sergio.